Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Gustavo López, miembro del Ente Nacional de Comunicación, periodista, abogado, docente universitario. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Muchísimas gracias, profesor. Su apreciación acerca de estas 4 detenciones, en particular 2 de ellos, desde el primer momento, horas después, cuando comienza a investigarse el atentado en contra de la vida de la vicepresidenta del país, pues aparecen. Luego se suman estos otros 2 nombres, pero parece que la justicia tardaba también en tomar la decisión de generar esta orden de captura. ¿Cuál es su opinión? A ver, mi opinión es que efectivamente la justicia acaba de encuadrar, me parece correctamente el tema y que puede tener otras implicancias. Revolución Federal es un grupo de ultraderecha que aparece primero en las redes sociales y después en la calle a partir de julio de este año. Es decir, en los últimos 3 o 4 meses nació primero como un grupo viral que se proponía atacar verbalmente a todo lo que fuera cercano al gobierno, fundamentalmente a la actual vicepresidenta de la Nación, y después apareció financiado por alguien, no se sabía por quién, haciendo actos como por ejemplo en la puerta de la Casa de Gobierno, con una guillotina, con bolsas mortuorias y con antorchas prendidas a fuego que tiraban hacia el lado de adentro de Casa de Gobierno. Estos actos violentísimos continuaron con lo que nosotros llamamos scratches, esto es injurias y ataques a los automóviles de funcionarios como el ministro de Economía, Sergio Massa, que iba a jurar en el ministerio y su auto fue atacado por este grupo de gente. Y si bien Jonathan Morel aparecía como el vocero más violento del grupo, algunos otros, como Leonardo Sosa, fue procesado por atacar uno de los autos, aparecieron, y esto se conoce ahora, en los alrededores de la casa de la vicepresidenta de la Nación, unos días antes del intento de magnicidio. ¿Qué es lo que se está descubriendo ahora? Bueno, primero, todos fueron apresados y van a ser indagados porque la justicia considera que sus acciones violentas generaron el marco suficiente para que después alguien atentara contra la presidenta. Pero hay un dato muy revelador. La familia Caputo es íntima amiga de la familia Mauricio Macri. Nicolás Caputo es uno de los empresarios más importantes de la Argentina que se dedica a la construcción. Tiene la familia Caputo un fideicomiso, es decir, un dinero guardado especialmente para hacer negocios, y le pagó a Jonathan Morel, que es una persona que dice tener una carpintería y que aprendió carpintería a través de Google, a través de tutoriales de Google, le giró en los últimos 2 meses o 3 meses antes del atentado unos $20.000, entre 5 y 7 millones de pesos argentinos, los $20.000 supuestamente para encargarle unos muebles para un hotel que quedaba a 2.500 kilómetros de distancia de donde tiene la carpintería este hombre. Entonces, es muy sospechoso que gente tan allegada a Mauricio Macri le haya hecho transferencias de dinero tan grandes a esta persona que supuestamente tenía una carpintería y que había solo dado una factura, es decir, había tenido un solo cliente en el tiempo que la carpintería llevaba abierta. Lo que nosotros sospechamos es que Caputo, la familia Caputo, es decir, allegados a Macri, estaban financiando las actividades de estos grupos de ultraderecha, y lo que resta saber, porque queda claro que tienen que llamar a indagatoria, es decir, a tomarle declaración a los Caputo, por qué giraron tanto dinero para una empresa que era inexistente, para algo que es muy difícil comprobar que hayan hecho un trabajo de carpintería. Lo que hay que comprobar es si esto era para financiar a grupos que intentaran solamente desestabilizar, o estos grupos, esta Revolución Federal, estuvo detrás del atentado que se intentó perpetrar contra Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, Gustavo, aparece además de bien lo que nos estás contando en detalle de la familia Caputo, en particular de uno de los hermanos, el nombre de Hernán Carroll, dirigente de ultraderecha, es candidato en la lista de José Luis Esper, se encuentra en múltiples fotografías, en actos, por ejemplo, con Patricia Bullrich, que es una figura clara del PRO, está incluso en el lado más extremo de Cambiemos, de la organización que hace parte Macri. ¿Quién es él y cuáles podrían ser sus implicaciones? A ver, Carroll es una persona de ultraderecha que fue candidato de Espert como concejal en La Matanza. La Matanza es el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, con 2 millones de habitantes, es el municipio más grande que tiene la provincia de Buenos Aires y que tiene la Argentina, es casi como una provincia y es apenas un municipio, que está muy ligado a los sectores más duros del PRO y de los libertarios, y que provoca permanentemente con fotos reivindicando la dictadura militar argentina, la que gobernó entre 1976 y 1983 y que produjo los 30.000 desaparecidos. Bueno, él está ligado a esa derecha y está ligado de manera indirecta también a Revolución Federal porque aparece en todos los actos y aparece armando un partido político que se llama Nuevo Centro Derecha, pero que en realidad es un partido de ultraderecha. La justicia tiene que desentramar si Carroll, Jonathan Morel y la banda de los Copitos tienen relación. Queda claro que tanto Jonathan Morel, que es Revolución Federal, como Carroll tienen estrecha relación con los sectores más duros del macrismo. Ahora lo que hay que investigar es si ese financiamiento que le ha dado Caputo, vuelvo a repetir, fue un financiamiento para armar un grupo para provocar desórdenes y esto se le fue de las manos y además de provocar desórdenes hicieron un atentado, o si detrás de todo esto estaba el intento de magnicidio. Es muy grave en cualquiera de los dos casos, porque queda claro que los sectores más duros del macrismo en la Argentina están en un plan de desestabilización, están en contra del sistema democrático, están dispuestos a todos para desestabilizar el gobierno y además los grandes grupos económicos y los grandes medios de comunicación protegen toda esta operación y la justicia no termina de acelerar la investigación. Esto ocurrió hace Como por casi un mes ejemplo, y medio, Gustavo, el llamar, atentado a la como, vicepresidenta. claro, como por ejemplo llamar a Caputo a declarar. ¿Cuándo es que lo van a llamar? No llamaron a Caputo a declarar, no sé si lo van a llamar o cuándo lo van a llamar, y tardaron un mes y medio en apresar a Revolución Federal, un mes y medio después del atentado. Y ya se sabía que el financiamiento lo estaba haciendo Caputo, y vuelvo a repetir, es prácticamente imposible pensar que una empresa de esas características y un empresario de esas características le encargue a una carpintería a 2.500 kilómetros de distancia, una carpintería inexistente, muebles por $20.000 para un hotel en la provincia de Neuquén. Es decir, claramente era una pantalla para financiar actividades. Y cuando recibe los primeros cheques, salen de la virtualidad para pasar a las calles y ejecutar hechos violentos. Bueno, lo que uno sospecha es que la justicia está apañando toda esta actividad, que si no fuera por la presión de la vicepresidenta, que se puso como querellante en todas estas causas, la justicia no se movería y lo hace muy lentamente y todos sabemos que las pruebas se destruyen. Las oficinas de Caputo fueron allanadas por la justicia. Este juez, Martínez de Giorgi, sí está acelerándolo, pero la jueza principal, que es Capuchetti, que es la que analiza el intento de asesinato, va muy lentamente en la investigación. Y mientras tanto, bueno, Macri aparece como bastante cercano a todos estos grupos, financiándolo a través de amigos. Por último, Gustavo,
también de acuerdo a lo que nos dices, recuerdo que desde el mismo momento en que se produce el atentado a la vicepresidenta del país, a Cristina Fernández, desde la oposición y con su caja de resonancia los medios de comunicación, las corporaciones mediáticas en Argentina decían que esto era prácticamente un autogolpe, que lo que ella estaba buscando era desviar la atención por el juicio que se le sigue, etcétera, etcétera. Esa narrativa definitivamente se les cae con estas pruebas. Sí, absolutamente. Esa narrativa es la que quisieron instalar el primer día, tanto el diario La Nación como el diario Clarín, que son los principales diarios de derecha en la Argentina y que, han apoyado al gobierno de Macri en todas sus andanzas. Esos diarios con sus canales de televisión, porque además cada uno tiene su canal de televisión, y son los dueños de Papel Prensa, que es la fábrica de papel para diario, son los que quisieron instalar esta teoría. Pero sí, se les cayó esta teoría porque las cámaras de seguridad captaron todos los movimientos previos y de días anteriores, y además los abogados de la vicepresidenta de la Nación se encargaron de llevar todas las pruebas que la justicia no recolectaba, y yo diría que la justicia está entre la espada y la pared porque las pruebas son evidentes. No solo se cayó el relato, sino que acá hubo un intento de asesinato, un intento de magnicidio, y lo que se va descubriendo es que sectores, no solo marginales, sino sectores centrales de la política argentina, por lo menos están en el financiamiento de estos grupos. Gustavo, no quiero dejar de preguntarte acerca de un nombre que hoy ha tenido mucha repercusión mediática, sobre todo por quién es y la hija de un técnico de fútbol, Sabrina Basile. ¿Podrá haber allí también alguna línea de investigación o es una persona más que hacía parte de Revolución Federal en esos llamados Scratch, o puede realmente ser una figura que permita seguir hilando en la investigación? A ver, yo no me quiero equivocar. La sensación que uno tiene es que era una persona más. Era una de las que iba a hacer los líos a la puerta, pero no aparece en principio, relacionada con el grupo central. Pero en ese sentido, como bueno, puede haber sorpresas, ojalá que por Basile no las haya y que simplemente sea una persona que protestaba de manera violenta en contra del gobierno. Porque aparece solo en los actos frente a la Casa de Gobierno, pero no aparece cercana a la casa de la vicepresidenta de la Nación, por lo menos hasta ahora. Y tampoco en aquella reunión que hubo justo en el apartamento arriba de donde vive la vicepresidenta del país. Exactamente. No apareció allí, donde sí aparecieron todos los demás. Por eso digo que esto es una trama que se viene preparando hace tiempo, que tiene financiamiento y que nosotros no tuvimos un baño de sangre en la Argentina porque se trabó la pistola, si no hubiéramos tenido un baño de sangre en la Argentina. Estamos muy preocupados porque nosotros habíamos reconquistado una democracia, llevábamos 39 años de democracia ininterrumpida, y Macri y sus políticas están rompiendo el pacto democrático de 1983, que fue el nunca más a un golpe, nunca más a la violencia, y ellos se están encargando de romper este pacto democrático. Lo más importante es no permitirlo a través de toda la fuerza social y política que crea realmente en la democracia. Muchísimas gracias, Gustavo, por este análisis, por estas explicaciones. Nos queda bastante claro el panorama en qué va la investigación sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta del país. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.